A ver hoy la parte que se corresponde con la agrupación de filas y con la concatenación de tablas, ¿vale? Bueno, ya veis los ejercicios que habéis hecho, ya habéis tenido que aplicar todo este tipo de cosas. Vamos a comentar antes de verlos alguna cosa de ellas. Bien, en primer lugar la agrupación. ¿En qué consiste la agrupación? En realizar cálculos sobre atributos de varias filas, ¿vale? Es decir, yo realizo un cálculo que puede ser la suma, la media, el conteo, el máximo, mínimo, todo ese tipo de cálculos sobre una tabla y puedo opcionalmente agrupar esos atributos por esas filas, perdón, por alguno de los atributos que forman la tabla que estoy utilizando, ¿vale? He creado aquí una pequeña animación, a ver si se entiende. Tenemos la tabla facturas y queremos obtener aquellos clientes que han hecho más de 5 facturas con IVA igual a 16. ¿Vale? Clientes que han hecho más de 5 facturas con IVA igual a 16. Por tanto, lo primero que vemos ahí es que hay facturas que no se corresponde con ese IVA, hay facturas con IVA 7, con IVA null, que lo primero que tendremos que hacer es eliminar. Eso ya lo sabemos hacer utilizando el where, ¿vale? En el where yo pondría la condición de que el IVA tiene que ser igual a 16 y me quedaría solo con esas filas. Y ahora es cuando tengo que agrupar. ¿Por qué tengo que agrupar? Porque me dicen clientes que han hecho más de 5 facturas con IVA igual a 16. Por tanto, todas las facturas de un mismo cliente las tendré que agrupar. Es decir, tengo que agrupar por el código de cliente, ¿vale? Por la tercera columna. Entonces, agrupo, el primer grupo que me saldría sería este. El cliente 37 tiene 6 tuplas, ¿vale? El cliente 42 tiene una. El cliente 321 tiene 2. Y luego el cliente null, o sea, facturas sin cliente, también hay una, ¿vale? Esos grupos me aparecen porque todas las facturas con el mismo código de cliente se han ido a un grupo distinto, ¿vale? Y además me dicen que tengan más de 5 facturas, por tanto solo la primera de los grupos que he obtenido cumpliría la condición, ¿vale? Entonces el resto se eliminaría y obtendríamos que en esta tabla el cliente 37 es el único que ha hecho más de 5 facturas, ¿vale? Todo eso en el select lo realizaríamos de esta manera, ¿vale? Select code clean from facturas where IVA igual a 16. Nos quedamos solo con la que el IVA es 16, agrupamos por código de cliente, ¿vale? Y a continuación añadimos una nueva restricción, pero esta vez en el having, porque son restricciones sobre los grupos, no sobre las filas, ¿vale? Las restricciones sobre las filas las ponemos en el where, las restricciones sobre los grupos en el having. Y siempre en las restricciones de los grupos me van a aparecer operaciones de columna, count asterisco, AVG de Kant, max de descuento, ¿vale? Operaciones de ese estilo, ¿vale? Y eso es una cosa que tenéis que tener clara. Restricciones de filas en el where, restricciones de grupos en el having, ¿vale? Teniendo eso claro, en principio no deberíais tener ningún problema. Fijaos que en el select no he puesto el count, por lo tanto el resultado de esta columna de esta sentencia solo será el código del cliente, ¿vale? El code clean. Si quisiera ver cuántas facturas ha hecho, pues también añadiría el count en el select, pero no es obligatorio hacerlo, ¿vale? Bien, seguimos pues. He puesto aquí un par de ejemplos más sobre la base de datos de proveedores y piezas, ¿vale? Número total de unidades de piezas suministradas por cada proveedor, ¿vale? ¿Dónde tengo los suministros de piezas? En la tabla SP, ¿vale? Por tanto, en la tabla SP, como quiero saber cuántas piezas suministra cada proveedor, agrupo por el código del proveedor, por S1. Todos los envíos de S1 irán a un grupo, los de S2 a otro grupo, los de S3 a otro grupo, ¿vale? Y en el select que muestro, pues la suma de las cantidades. La tercera columna, que es la cantidad, si recordáis, en la base de datos de proveedores, pues la sumo. Y le doy un nombre a scan total, ¿vale? O número medio de unidades suministradas por envío, ¿vale? En este caso, como me dicen número medio de toda la tabla,
no agrupo por nada, ¿vale? Yo quiero de toda la tabla hacer un único grupo y sacar, en este caso, la media, ¿vale? Por tanto, pues select AVG de Kant as media from SP, ¿vale? Si me dijeran número medio de unidades suministradas por cada proveedor, pues igual que arriba, agruparía por proveedor y obtendría, pues para S1, 225, para S2, 300, lo que fuera, ¿vale? Es decir, puedo utilizar funciones de columnas sin utilizar el group by, y entonces la función de columnas se aplica a toda la tabla. Bien, eso con respecto a la agrupación. Vamos a ver ahora la concatenación. Voy a comentar la concatenación natural, bueno, simplemente porque la conozcáis, pero no es un tipo de concatenación que vamos a intentar evitar, no utilizarla porque tiene algunos inconvenientes que ahora comentaremos, ¿vale? Pero la idea es, en todas las concatenaciones es, yo tengo datos que quiero mostrar, pero que no están en una única tabla. Hasta ahora todos los ejercicios, los datos los tenía en una tabla y por tanto yo hacía la consulta sobre esa tabla. Ahora voy a hacer consultas que van a afectar al contenido de varias tablas, ¿vale? Y por tanto tengo que unirlas. ¿Cómo las voy a unir? Normalmente las uniré utilizando la clave ajena y la clave primaria, ¿vale? Aquellas tablas que tienen una clave ajena y una clave primaria a la que hacen referencia, pues si coinciden clave primaria y clave ajena, junto filas, ¿vale? Eso va a ser lo que hagamos habitualmente, pero no tiene por qué ser así. Yo podría hacer una concatenación por cualquier condición que a mí me interesara, ¿vale? Que el descuento de las facturas sea igual al descuento de las líneas, ¿vale? O que el código del cliente sea mayor que el código del vendedor. No sé si tiene sentido hacer esas concatenaciones, pero se pueden hacer, ¿vale? Bien, ¿qué hace el natural join? El natural join junta filas de una tabla y de otra, ¿vale? En este caso la tabla 1 y la tabla 2, siempre que los atributos que en las dos filas se llaman igual coinciden, ¿vale? Esa es la idea. Fijaos, por ejemplo, datos de los proveedores que envían la pieza P1, ¿vale? Y cantidad que envían. Pues tendríamos ahí select, los atributos que quiero mostrar, from SP natural join S, ¿vale? Entonces, ¿qué atributos hay en SP y en S que se llamen igual? Pues tenemos el snum en SP y en S, ¿vale? Esos atributos se llaman igual en SP y en S, por tanto, la concatenación se realiza por ese atributo y se juntan las filas que ese atributo se llamen igual, es decir, la S1 se concatena con sus envíos, S2 con los suyos y así sucesivamente, ¿vale? Y además añado la restricción que Pnum sea igual a P1, me quedo solo con los envíos de la pieza P1, ¿vale? Bien, ¿qué problema tiene el natural join? Pues el problema que tiene es que los atributos se han de llamar igual, ¿vale? Y eso muchas veces es así, pero no tiene por qué siempre serlo, ¿vale? Y además, si por lo que sea existen otros atributos en las dos tablas que se llamen igual, por ejemplo el caso que hemos dicho antes el descuento en las filas y en las líneas de factura, en las dos tengo un atributo que se llama descuento, ¿vale? Si yo hago un natural join entre facturas y líneas, lo haría por el código de factura y por el descuento. Concatenaría dos filas si el código de factura es el mismo y el descuento es el mismo. ¿Veis el problema? ¿Vale? Si además con el tiempo, por lo que sea, añadimos o quitamos atributos, pues puede ser que un natural join que funciona en un principio, al modificar las tablas deje de funcionar, ¿vale? Es una concatenación que depende de los nombres de los atributos y por tanto nos puede dar problemas, ¿vale? Por eso, pues bueno, se utiliza normalmente la concatenación no natural, sino utilizando una condición explícita, ¿vale? De forma que en vez de poner natural join, pongo simplemente join, tabla 1 as T, join tabla 2 as U, on condición. Y en on condición pongo la condición que se debe cumplir para que dos filas se concatenen, ¿vale? Fijaos, el mismo caso de antes. Select snum, snombre, etcétera, from SP, join S, on, concateno dos filas si el código de proveedor de S es igual al código de proveedor de SP.
¿vale? Que es la condición que yo quiero. ¿Vale? Si hay otros atributos en las tablas que se llaman igual, no se van a utilizar para realizar la concatenación. ¿Vale? Y a continuación en el where, pues pongo las otras condiciones que quiero. En este caso, que la pieza sea P1. ¿Vale? Fijaos que se separan las condiciones de la concatenación del resto de condiciones que queremos en la consulta. ¿Vale? Es decir, yo aquí tengo en el from, tengo la condición que hace referencia a join y aparte otras condiciones. ¿Vale? Bien, como muchas veces la condición va a ser de igualdad, vuelvo a la transparencia de antes. La condición, fijaos, es de igualdad, s.snum igual a sp.snum, porque es clave ajena y clave primaria. ¿Vale? Esa condición se va a dar muchas veces, que la clave ajena coincida con la clave primaria. Pues hay una forma resumida en SQL de escribirla, que es utilizando, en vez de el on, utilizando using. ¿Vale? De forma que aquí le estoy diciendo, concatena sp con s, utilizando snum, el atributo snum. ¿Vale? Y queda pues más compacto. Si hay otros atributos que se llamen igual, no se utilizarán tampoco en este caso. ¿Vale? Solo se utilizarán los que yo ponga ahí en el using. ¿Vale? Sí que se han de llamar igual, eso sí. Tienen que tener el mismo nombre en las dos tablas. Pero eso suele ser una práctica habitual en las bases de datos. Llamar a la clave ajena igual que la clave primaria. ¿Vale? Bien, y por último tenemos las concatenaciones externas, que se utilizan cuando, al hacer la concatenación, puede que hayan filas de alguna de las tablas que no coincidan con ninguna de la otra tabla. Os pongo un caso. En las facturas, si volvemos al ejemplo de antes, ¿vale? Aquí tenemos algunas facturas que el código de cliente es nulo. ¿Vale? Fijaos, la factura 5758, el código de cliente es nulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo concateno estas facturas con los clientes, cada factura se concatenará con sus clientes salvo las que esté a nulo, que no se concatenará con nadie. Y por tanto, digamos, al hacer el join desaparecen en el resultado. ¿Vale? Entonces, a veces me interesará que desaparezcan porque quiero saber cada cliente qué facturas me han hecho, y las que no tienen cliente no quiero saber nada de ellas. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, si yo quiero calcular el total de facturas de un determinado pueblo, no, esto no me serviría. Bueno, quiero hacer algún cálculo en el que quiero que aparezcan esas facturas sin clientes también, ¿vale? Tengo que utilizar la concatenación externa indicando que esas filas también las quiero, ¿vale? Y hay tres tipos de concatenaciones externas. Por la izquierda sería el left outer join, que lo que viene a decir es, si alguna fila de la tabla 1 no se concatena con ninguna de la tabla 2, añádela también. ¿Vale? El resto de la sintaxis, el using o el on, es igual. O por la derecha sería right outer join, que vendría a ser, si alguna fila de la tabla de la derecha, de la tabla 2, no se concatena con nadie, pues también añádela. ¿Vale? O por último, la concatenación externa completa, que sería los dos casos. Si alguna fila de la izquierda no se concatena con nadie de la tabla de la derecha, añádela, y lo mismo con las filas de la derecha. Si alguna no se concatena con nadie de la primera, pues añádela también. ¿Vale? Bien, ahí tenemos un ejemplo. Datos de los proveedores con las piezas que envían. ¿Vale? Los datos de los proveedores los tengo en S, los de las piezas en SP. ¿Vale? Si yo hiciera un join normal, como el proveedor S5 no hace ningún envío, no aparece en la tabla SP, se perdería, no aparecería en el resultado. Al poner el left outer join le digo, los proveedores que no hagan ningún envío, añádelos también. ¿Vale? Y por eso aparece esta última fila, S5, también aparece, aunque, claro, como no tiene ningún envío, el atributo penum y el atributo cant, pues aparecen en nulos.
pero me aparece, que es lo que a mí me interesaba.